Este es el espacio de los comités cívicos contra la corrupción en Risaralda y la Red Nacional de Veedurías de Colombia, RedVer. Aunque los políticos no lo crean, en Dos Quebradas hay gente muy enterada de lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que hay mucho miedo. Miedo a perder el subsidio miserable con el que compran el voto, miedo a que sean perseguidos y vivan sometidos a las determinaciones de los demás. Por eso volví donde el anciano venerable que un día me abrió las puertas de su casa y su corazón, y me hizo esta reflexión. ¿Cómo le parece, don William, que en el Canadá todos los ministros son técnicos en la rama que les corresponde? Y aquí en Colombia es tan distinto. Cualquiera es ministro. Vea usted, siguió diciendo, un economista es ministro de Salud, un médico es viceministro de Ambiente, un empresario es ministro de Defensa. Y ni les sigo contando, en la asamblea de Risaralda y los concejales, todos desubicados, por eso es que se dedican mejor a buscar su plata. Y no les importa nada a la comunidad, agregué yo. Me contó que una señora que nombraron en Dos Quebradas para la Secretaría de Tránsito, Elizabeth Duque, una vez dijo que un semáforo no funcionaba por el intenso invierno. Y riéndose, se preguntó si los otros semáforos que sí funcionaban estaban en verano. Y un comunal siguió disparando fuego. Luis Antonio Carmona, quien hoy figura como experto en gestión del riesgo, es el mismo que negoció un acueducto comunitario en el Estanquillo. Me contó también este hombre valiente que todos saben que la alcaldía de Dos Quebradas, por orden de Sami Merek, a través de su ex vigilante de colegio en Cuba de apellido Peláez, le presta a Santa Rosa sus vehículos y los conductores están enojados porque los devuelven en muy malas condiciones. Es una orden de Merek, quien parece ser el que gobierna en Dos Quebradas, Santa Rosa de Cabal y en Pereira. Le complementé. Señor Fernando Merek Muñoz Peláez y señor Fernando da Pena. ¿Qué es lo que pasa con los vehículos del municipio? ¿Es cierto que los prestan por dinero o son gratis? Me parece que ustedes son muy solidarios con los demás y no se acuerdan a quién sirven. Mi interlocutor se transfigura cuando le pregunto por Luz Ensueño y su esposo, ahora exonerado y vuelto a la vida política, y además millonario, y rabiando me contesta. Ahora el que pregunto soy yo. ¿En qué estado se encuentran las demandas de repetición contra Luz Ensueño y todos los que actuaron cuando era alcaldesa, por el caso de los funcionarios que ella destituyó y que fueron restituidos a sus puestos originales y a quienes se les tuvo que pagar 2.500 millones de pesos en indemnizaciones? Y yo le agrego, viejo amigo, este alcalde de Dos Quebradas tiene que responderle a la Red Nacional de Veedurías de Colombia y a los comités cívicos porque pedaleando en su bicicleta y haciéndole el mandado a Merek no cumple con las obligaciones que juró respetar. Entre palabras y palabras, esta acumulación de experiencias y tristes verdades fue desencadenando confidencias que iban desde la campaña que el alcalde Fernando Merek Muñoz Peláez le hace a Diego Ramos, su mentor, todo porque su amo y patrón, el senador Merek, lo obliga a hacerlo para doblegar a Ramos. Hasta historias llenas de datos, cifras, anécdotas y verdades que dibujaron la realidad de estos pueblos sometidos, dominados por los políticos corruptos que mantienen la ignorancia como su principal herramienta y su enriquecimiento como su principal objetivo. Entre estas dos, nunca cupo la comunidad, ni el pensamiento colectivo tampoco. Finalmente, este hombre bueno que ya no puede ir solo a rogar que lo atiendan en un hospital ni a mendigar un vaso de agua potable, comentó dos últimos detalles, alargando su mano para decir adiós, sonrió y me preguntó: averigüe qué pasa en el IDM, cuál es el enredo para la convocatoria de la interventoría para las viviendas de La Giralda, Los Juncos 1 y 2 y San Marcos. Y escuche antes de irse, esta administración de Dos Quebradas es de muy pobre calidad, incapaz de generar ideas, pobres de pensamiento, falta de espíritu y resignación al dominio de Merek, y no lo olvide,
Me apretó fuertemente la mano y me pidió que regresara pronto y que me cuidara. Esta gente es capaz de cualquier cosa, alargando la voz como para que la advertencia llegara lo más cerca posible del objetivo. Por donde uno camine en Dos Quebradas encuentra historias, sospechas, temores, gargantas contenidas, labios apretados. Es como un volcán a punto de explotar. Y parecería como un cuento, pero nadie habla bien de la administración. Y todos saben que la corrupción es un modus vivendi tolerado, aceptado y utilizado por la mayoría. Y encuentra uno también gente muy inteligente, pero aislados por la politiquería y silenciados por el temor. Los han convertido en testigos que nunca van a declarar. Y es cuando uno se pregunta si todo este esfuerzo y estos desesperados gritos de denuncia y rechazo del crimen y de la injusticia lograrán algún día despertar conciencia ciudadana, suficiente para decirles a los bandidos, ya no más. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Yo soy William Restrepo. Buenas noches y muchas gracias. Este es el espacio de los comités cívicos contra la corrupción en Risaralda y la Red Nacional de Veedurías, RedVer. Encuestadores emproblemados y gobiernos encartados acuden ahora a la percepción para saber emocionalmente qué piensan los demás. Y van de percepción en percepción, acomodando respuestas a mentiras formateadas para una sociedad lenta de pensamiento y análisis, pero rápida para olvidar y pasar la página, como dicen. Por ejemplo, el gobierno nacional asegura que se ha reducido la pobreza. Y eso no es cierto. El gobierno sí gasta recursos, pero la gente sigue siendo pobre. El presidente solo recibe datos de percepciones recogidas en el territorio nacional. Y uno se pregunta, ¿dónde están los 2 millones de personas que salieron de la pobreza? Y la realidad es otra. La realidad es que seguimos siendo víctimas de un programa de salud perverso, de una reforma a la educación que nunca llegó, mientras nuestras universidades no figuran entre las primeras 200 sedes académicas en el mundo. No hemos podido reformar la justicia y no tenemos garantías ni para nuestras vidas ni para nuestros bienes. Y los que dicen salieron de la pobreza, ¿por qué siguen siendo tan pobres? Sin acceso a la seguridad ciudadana y muy alejados de los verdaderos programas de vivienda. El gobierno es el que causa la pobreza y uno no tiene que ir muy lejos para constatarlo. El alcalde de Dos Quebradas, Fernando Merec Muñoz Peláez, primero anuncia que sacará del fondo de pensiones del municipio 6.300 millones de pesos para utilizarlos en infraestructura. Y después agrega que 2 legisladores de la región, Sami Merec y Juan Carlos Rivera, buscarán otros recursos en la nación. Pero no dice nada sobre sacarlo del fondo de pensiones de los dosquebradenses. La lectura es muy simple. Sacarán los recursos de ambos lados, y allí es donde se embolata la plata. Porque hace 5 años el senador Sami Merec, el mismo que ahora anuncia que traerá 15.000 millones de pesos para la región, reclamó haber conseguido 450.000 millones de pesos para Risaralda. Y nunca vimos el dinero, tampoco los proyectos. Por eso, con este señor Merec, por favor, gobierno nacional, no mande un solo centavo. En esta confusa acción que el alcalde de Dos Quebradas quiere tomar, se ve claramente, entre comillas, la mano negra del senador Merec. ¿Cómo van a poder sacar del fondo de pensiones ese dinero cuando el FONTEP tiene un pasivo pensional a 31 de diciembre del 2015 de 138.465.639.741 pesos? Alcalde Merec Muñoz Peláez, ¿qué hace usted con los recursos del Estado? Porque la mayoría de lo que usted está inaugurando había sido comenzado en el gobierno de Diego Ramos. Porque usted ni tiene iniciativa de inversión, ni puede mostrar hasta hoy una sola inversión planificada para realizar. Entonces, alcalde, ¿sabe usted dónde están los recursos de los dosquebradenses? ¿Y por qué permite que los maneje un senador de la República que dispone de ellos y maneja su alcaldía
dejándolo a usted como el único responsable de lo bueno, que es muy poco, y de lo malo, que para usar sus propias palabras, viene envuelto en percepciones. En el fondo de pensiones, señor alcalde de Dos Quebradas, Fernando Melec Muñoz Peláez, no hay excedentes. No puede seguir engañando a la gente. ¿Cómo es posible que la política del desarrollo urbano permita la construcción de edificios arrebatándole los espacios públicos al pueblo? Y sin consideraciones de orden técnico, como saber que vivimos en una zona de riesgo hídrico, sin suficientes redes de alcantarillados, y otros elementos esenciales para formar grupos poblacionales o extender los existentes. Tampoco hay excedentes en el espacio público, señor alcalde. Hay que tener creatividad, honradez, sentido de pertenencia, vocación de servicio público e independencia para poder realizar una obra decente en una alcaldía. No estos puestos políticos ocupados por personas incapaces, pero sometidas con una promesa y unos pesos. Todos ellos, los que atropellan y los que ordenan los atropellos a la sociedad, no son dolientes de nuestras ciudades y departamento. Son solo comensales del restaurante público que cambia de menú y de dueños cada 4 años. Se lo llevan todo y no dejan nada bueno. Por eso esta sociedad no puede seguir patrocinando a esos congresistas que no aprendieron a pensar en lo colectivo, sino en sus propias cuentas bancarias. Tampoco esta sociedad debe permitir lo que ocurre en el Consejo Municipal de Pereira, donde solo existe interés por las comisiones y los contratos, ni en la Asamblea, donde sus diputados, que elegimos todos, sean solo los cómplices de un gobernador que manipula y maneja un senador de la República. Si usted cree que me equivoco, creo yo, será porque, tal vez sin darse cuenta, está dentro de esa burbuja de corrupción. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Yo soy William Restrepo. Buenas noches y muchas gracias.